Bueno, me da un enorme gusto recibir a Maruán Soto Antaki, quien escribe libros como, pues, ¿qué podríamos decir? Eres muy prolijo, mi querido Maruán. Qué gusto tenerte de regreso. Querido Leo, muchísimas gracias. De verdad es un placer tenerte. ¿Cuál es ya el número qué? Este es el tercer libro de la serie de Pensares. Exacto. Y el último de la serie de Pensares. Pero tuyos escritos, ¿cuántos llevas? 8. 8. ¿No? Pero 8 en los últimos 8 años. 8 años. Bueno, 8 años. Un libro cada año. ¿No? Mis respetos, man. Muchas gracias, querido. A ver, ¿de qué va este, Maruán? A ver, aquí hablamos de pensar Medio Oriente, luego de pensar México y ahora cierro con pensar Occidente. Sí. En los tres los presentaste aquí, tuvimos el gusto. Muchas gracias. Los dos primeros partían de la idea de existen ciertos conceptos que son el lugar común, en ese caso refiriéndonos a Medio Oriente, que creo que era necesario aclarar para poder tener las herramientas mínimas para discutir qué pasa en esa zona del mundo que era Medio Oriente. Después de eso, casi de forma paralela, me di cuenta que también tenía que explicarme el otro lugar donde habito, que es México, que también era muy difícil de entender y que también está cargado de los lugares comunes. Cuando estaba revisando los dos libros, los dos escenarios, tanto el medio oriental como el mexicano, están inmersos en la embestida de algo mucho más grande que la parte solo territorial, y eso es Occidente. Occidente quizás sea el paraíso de los lugares comunes, porque Occidente sí es la parte solo económica, que eso es como una herencia de la Guerra Fría, la que parece que, menos en Latinoamérica, no logramos salir de ella, donde se piensa que solo existe el Occidente económico, pero en realidad existe el Occidente, que es sí el ideológico, el económico, el territorio, el cultural, el filosófico. Geográfico, dirías tú. El geográfico es mucho más complicado de definir, porque si nos vamos a qué es el verdadero Occidente geográfico. Digamos de Moscú a Los Ángeles, ¿no? En un principio solo eran los reinos del norte de Europa. Después se va construyendo a partir de un elemento religioso. Es indisociable el elemento religioso de Occidente, cristiano. Cristiano-judío, ¿no? Cristiano-judío, pues, que eso es la parte que podría ser un poco más simpática para la fundación de Occidente, porque el mito fundacional del Occidente religioso no es ni siquiera occidental. ¿No? Viene de nuestra parte del mundo. Entonces, ¿qué va pasando con este Occidente que después de las grandes colonizaciones va perdiendo su efigie plenamente europea? En un momento muy largo de la historia, Occidente solo era Europa, para después terminar con un Occidente no europeo que se da en América, y que al final termina por penetrar todos sus elementos culturales, ideológicos y demás en la vida de lo no occidental. Cuando en México estamos hablando de democracia, estamos pensando que estamos hablando de un concepto muy mexicano. Es un concepto meramente occidental. No, 100%, desde luego. Derechos humanos, es un concepto occidental. Los derechos humanos como los conocemos. En lo político, democracia liberal. Podría ser. La república es un asunto occidental. La república que convive con las monarquías constitucionales, quizás. Y la república en sí. Hablamos de separación de poderes. Al parecer esta semana solamente podemos hablar de separación de poderes, ¿no? Bueno, eso es un invento occidental. ¿No? ¿De dónde surgen estas cosas? También de su bagaje religioso. Cuando hablamos del liberalismo, ya sé que va a haber la discusión sobre el liberalismo populismo como el leitmotiv de la política mexicana. Estamos hablando, para poder entenderlo, estamos hablando de quizá el problema de raíz de Occidente a partir de la división de la Iglesia y de la posibilidad de convivir en lo político y en lo social, y de las aspiraciones perdidas en lo político que sí tenían los aspectos religiosos. El liberalismo, como lo conocemos, se le presentó, viene al final de la laicidad, y la laicidad, que podemos encontrarla hacia muchas creencias, viene de se le enfrentó solamente al catolicismo, no se le presentó a alguien más. Bueno, esa evolución termina por converger en las distintas formas de vida que tiene este Occidente, mucho más amplio que el territorio más evidente, que va a ser Europa, que va a ser evidentemente Estados Unidos, pero también América Latina. Si seguimos pensando que no es occidental, yo no quiero saber de qué tipo de gobiernos estamos hablando. Aunque creo que Octavio Paz decía que México era como la frontera de Occidente, ¿no? De un tipo de Occidente, pero podemos pensar como también... Como Turquía también es una frontera de Occidente, ¿no? Y también lo podría ser Moscú, si lo queremos ver ese punto. También, ¿no? Sí es, no San Petersburgo, por eso se va ampliando.
para poder seguir discutiendo este universo de lugares comunes, en el que hablamos sobre migración y cómo la confrontamos. ¿Qué se hace? ¿Es un problema? ¿No es un problema? Sobre identidad de los pueblos, sobre república, sobre democracia, sobre elecciones, liberalismo, populismo. Estamos hablando de los grandes temas sobre los que Occidente ha discutido los últimos 2.500 años. Ok, déjame. ¿Cuándo aparece el concepto de Occidente? ¿Lo tienes rastreado? Tenemos distintos tipos de Occidente. Y quizá estamos ahora viviendo el cuarto y quizá está cayendo el cuarto tipo de Occidente. Tenemos este primer Occidente que va a salir el de los griegos, el Occidente que se pone a discutir qué es la república, cuáles son los conceptos filosóficos, que quizá nos haría un poco falta revisarlos para seguir discutiendo en este país. También pero digamos es Alejandro Magno. Es el Occidente que lo podemos encontrar en la literatura desde Homero y la Odisea. Y ahí también podemos pensar, a partir de esas divisiones, cuáles son los otros occidentes. Hay un otro occidente, quizá uno de los más largos, que lo podemos encontrar. ¿Roma? Está el de Roma y también está el de la Edad Media. El de la Edad Media, ok. El occidente de la Edad Media que va junto con el del Renacimiento. La universidad como la conocemos hoy es un producto de la Edad Media. Satanizamos mucho a veces la Edad Media, pero también gracias a ella está la universidad, que luego cuando se junta el liberalismo, cuando empiezan los conceptos de laicidad, que se terminan por establecer finales del siglo, vamos a pensarlos desde una parte mucho más republicana, que va a ser un poco más amplio, de la Revolución Francesa para acá, si quieres, ¿no? Vamos a encontrar otro occidente que también cambia con la revolución industrial, y ahora quizá estamos todavía viendo la resaca del occidente de la revolución industrial. Hay también una idea de la revolución, por ejemplo, cuando pensamos y ahí viene la gran dualidad. Es un concepto muy occidental, si lo piensas. A ver, la revolución bolchevique también parte de una idea occidental. No, claro, desde luego. La filosofía alemana. Yo diría que hasta la China es y entonces nos aparece otra idea de occidente, un occidente mucho más nuevo. ¿Qué hacemos con los chinos, que durante 70 años habíamos dicho que eso no era occidente, y hoy quizá podrían verse, en cuanto al occidente económico, defensores más que algunas otras partes? Totalmente. Lo económico. En lo económico. No en lo político. Entonces, todos estos temas de los que hablamos todo el tiempo, resulta que quizá también, al menos yo es lo que sentí a sí mismo y es lo que traté de poner en el libro, como en los otros dos anteriores, regresémonos 2 pasos para atrás, antes de seguir avanzando sobre qué es la república, qué es la democracia y demás, y todos estos temas, regresemos para ver de qué estamos hablando en realidad, cuando nos referimos a lo que vivimos en este país todo el tiempo. Y esto surge al final también porque cuando estaba en pensar Medio Oriente, y conforme fue evolucionando las cosas, me di cuenta que, a ver, las primaveras árabes tuvieron solo la localidad, porque surgieron justo por una aspiración de un occidente quizá mítico. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Todas las demandas eran occidentales, absolutamente todas eran occidentales, de un occidente que se quería llegar ahí. Hay una frase de Amin Maalouf, decía, quizá uno de los mayores problemas de la invasión en Irak y la posterior salida de Estados Unidos, no es que quisieron implantar una democracia donde no cabía, no supieron tratar de llevar las herramientas democráticas a una sociedad que aspiraba y anhelaba la democracia. ¿Qué pasa cuando ves estos temas? Primero desde esa perspectiva mediooriental, luego la mexicana, con el momento en el que vivimos, con la época del amor al instante, con la época también del resquebrajamiento de los modelos políticos de Occidente. Cuando pensamos en todos los acuerdos, en qué es lo que pasa con las salidas de Trump, la salida de los ingleses, el Brexit, estamos hablando de algo mucho más grande que ese instante. Estamos hablando, quizá... ¿Hay una nueva etapa, dirías? Hay una nueva etapa de Occidente que está en un momento de fragilidad brutal, y creo que sí hay que defenderla. Quizá la parte más interesante del occidente de la segunda mitad del siglo XX para acá no es la de la Guerra Fría. De hecho, ese es el occidental, la división del occidente no occidental más frívola y más sirve muy bien para novelas de Carré, pero no sirve para todo lo demás. Es la menos interesante, y quizá la más interesante puede ser la evolución de las herramientas políticas que planteó Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Las formas de llegar a la solución de distintos problemas sin acercarse a las vías armadas. Y esos problemas y esas vías armadas se van también extendiendo dependiendo de los problemas que se nos van presentando, hasta llegar incluso en los acuerdos sobre medio ambiente y demás. Es decir, habíamos logrado después de la segunda mitad del siglo XX establecer cierta idea de una civilización que no es occidental, pero sí tiene una increíble carga occidental, a partir de la evolución de sus vías políticas para llegar a acuerdos. Y eso es lo que se está perdiendo. Y eso es lo que se está perdiendo. Ahora, ¿qué factor juega aquí el nacionalismo en eso?
esa es justo la parte que lo hace frágil. Sí. Ya se vio después de la Segunda Guerra Mundial, después de los momentos de tratar de establecer ciertas comunidades de naciones un poco más decentes, también se vio que había una exacerbación de los nativismos, de los independentismos, sí, de esta gigantesca carga casi cancerígena que tiene Occidente, que es el amor a la identidad, por encima de la comunidad y de una civilización más es una tranquila. idea muy romántica. Es una idea totalmente romántica, pero que vimos sus momentos de peligro en los 50, 60, 70, en Europa particularmente. Bueno, y en la Segunda Guerra Mundial está... Pero posteriores a la guerra vimos una exacerbación sobre los identitarismos en todo el norte de África y Medio Oriente, y también los vimos en América Latina. Quizá estamos regresando a ese momento, porque ese identitarismo relacionado con el nacionalismo, que va derivando en un nativismo desde lo económico hasta lo social, representa el momento de quiebre en el que se encuentra Occidente, y creo que tenemos que revisar. Hombre, pues Marouane, suena muy interesante, de Marouane Soto Antaki, Pensar Occidente. Lea este libro, y hay que leer también Pensar México y Pensar el Medio Oriente, o sea, y ya ahí termina. Termino los pensares para la novela que vendrá a finales de año. ¿Y de qué va la novela? Cuéntanos, adelántanos. Es mi primera novela mexicana. ¿Ah, sí? Sí, es la primera vez que me meto en México. Presentaré a principios de agosto. A principios de agosto, y nada menos y nada más que se los va a presentar Javier Tey. Exactamente. Nada menos. Sí le sabe, ¿eh? Sí. Bueno, le sabe muchas cosas. Pero de eso creo que es el que más sabe. Es. Gracias, Marouane. Muchas gracias, querido Leo. Bueno, hasta aquí la edición de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con Fernando Zuiñaga. Él es el presidente de la Cruz Roja Mexicana. Vamos a platicar con él acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.